Bueno, buenas noches, profesor. A continuación le vamos a presentar el desarrollo de lo que se nos fue asignado y lo que hicimos para la actividad en curso, la actividad número 5, la cual va orientada principalmente, o pues sí, prácticamente toda va orientada a la parte del análisis sintáctico. Entonces, para el primer punto que tenemos, que es el inciso A, se nos solicitó realizar una monografía técnica, la cual se hubiera basado en los siguientes puntos que en esta sección de la solicitud de la actividad vienen, eh, los cuales son la precedencia de los operadores, los tipos de analizadores sintácticos, los cuales refieren a los descendentes, que son los LL, y los ascendentes, que son los LR o LALR. Además de esto, el diseño y la administración de una tabla de símbolos, el manejo de errores sintácticos y su recuperación, así como los generadores de código para analizadores sintácticos, que son Jack y Bison. Parte de esto, pues bueno, lo retomaremos igual un poquito más adelante, con la parte práctica, al igual que la parte de los analizadores ascendentes y descendentes, pero bueno, vamos a su debido tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, continuamos a la monografía. Bueno, pues yo voy a empezar con lo de que sería la parte de la monografía, que pues es una monografía técnica, como ya lo mencionó mi compañero, de análisis sintáctico. En su gran mayoría simplemente están desglosando los temas, tanto empezando por una introducción, sus objetivos y el desarrollo de la misma, para al final poder dar una conclusión y nuestras fuentes de información. Como primer parte de la monografía, pues es la introducción, en donde la cual nos dice lo siguiente. Bueno, pues nos dice que el análisis sintáctico es una fase fundamental en el proceso de la compilación, donde se verifica que la estructura de un código fuente cumpla las reglas gramaticales del lenguaje de programación. La precisión de esta etapa pues nos ayuda a garantizar que el código pueda ser interpretado o compilado de manera efectiva durante los demás pasos de la compilación, lo que resulta en una importancia en los conceptos claves para los analizadores sintácticos. Y bueno, pues como lo mencionó mi compañero, la monografía aborda temas como la precedencia de operadores, analizadores sintácticos descendentes, los LL, los ascendentes, que serían los LR y los LALR, el diseño y la administración de una tabla de símbolos, el manejo de errores sintácticos y su recuperación, así como generadores en código Jack y Bison, que son los principales los principales y más fáciles para realizar estos. Bueno, pues ya como siguiente punto, los objetivos. Como objetivo general, pues es comprender y analizar los conceptos fundamentales de análisis sintáctico para poder posteriormente realizar algún tipo de compilador y hacer uso de este analizador sintáctico. Como objetivos específicos, pues vendrían a ser los mismos de los temas anteriores, ya que sería explicar la importancia de la precedencia de operadores, analizar los principios de analizadores sintácticos como los ascendentes y los descendentes, describir el proceso de diseño de administración de una tabla de símbolos, examinar las técnicas de manejo de errores sintácticos, y pues ver las características y el uso de herramientas de Jack y Bison para generación de analizadores sintácticos. Y pues ya como último punto sería proporcionar ejemplos para poder entender estos. Ya como siguiente parte ya sería el desarrollo, en donde vemos como primer tema la precedencia de operadores, ya que a grandes rasgos la precedencia de operadores es el concepto que está directamente relacionado con reglas gramaticales y las convenciones que siguen los lenguajes de programación para interceptar las operaciones, garantizando que se obtengan el resultado esperado. La precedencia pues establece una jerarquía entre operadores, dictando cuáles deben evaluarse primero cuando no está explícitamente definido por paréntesis u otros mecanismos de agrupación, como pueden ser llaves o corchetes. Bueno, pues la importancia de
tener una precedencia de operadores en un analizador sintáctico sería que al escribir una expresión matemática como sería A más B por C, si se lee simplemente de izquierda a derecha, se generaría primero A más B y después este resultado se multiplicaría por C, lo cual matemáticamente sería incorrecto, por lo cual se tendría que multiplicar primero B más C y sumar el resultado de estos con A. Bueno, pues esto sería la importancia de por qué se debe tener en operaciones matemáticas, pero también aplica para operaciones lógicas. Para la precedencia de operadores se genera una tabla de precedencia de operadores, en donde se establece un nivel de prioridad, siendo 1 la más alta y 12 la más baja, donde al inicio tenemos los operadores unitarios, como puede ser la negación, la asociación, el incremento o el decremento. Luego, en la segunda categoría, tenemos los aritméticos, pero están en un nivel superior. La multiplicación, división, están superior que la suma y la resta. Ya después de esto tenemos desplazamientos, relaciones, comprobación, igualdad, lógicos, condicionales y de asignación. Estos tienen una asociatividad, lo que quiere decir que puede ser a la izquierda o a la derecha, es decir, donde comienzan a evaluar y asignar. Por ejemplo, en una suma sería de izquierda a derecha, y para un operador de igualdad, de asignación, se le asigna a la derecha lo que contenga el valor de la izquierda. Bueno, como siguiente punto tenemos cómo sería una implementación de estas. En análisis sintácticos se determina con una expresión. Pues la implementación tenemos que se expresa en términos de alguna expresión puede generar una expresión más un término, y esta se puede derivar puede ser una expresión más un término o un término. Esto sería un ejemplo simplemente para sumar la A más B por C. El término, a su vez, puede ser derivado en un término por factor o simplemente un factor. Y un factor, para concluir, simplemente se puede derivar en un número o en lambda, que sería vacío. Los conflictos de precedencia, pues como se vio, la prioridad en algunos casos tenían la misma prioridad dos operadores, como pues sería el caso de multiplicación y la división. Para esto, simplemente para solucionar estos conflictos, lo que se hace es tomar la asociatividad y en ese orden realizar las operaciones en caso de que tengan el mismo orden de precedencia. El siguiente sería las herramientas para definir una tabla de analizadores, para definir una tabla de precedencias para analizadores sintácticos. Se puede usar JAG, en donde la sintaxis es muy simple, simplemente designando la asociatividad y los símbolos correspondientes. Aquí está un ejemplo simplemente para una suma, una resta, multiplicación y división, que simplemente es la asociatividad que tienen y el símbolo. Bueno, como siguiente punto sería un analizador sintáctico descendiente, que serían los LL. Un analizador sintáctico descendiente es una herramienta que ayuda a analizar tokens de manera fluida, para procesar el código fuente de manera que se verifique su estructura gramatical. El objetivo principal es asegurar que el código cumpla con las reglas gramaticales del lenguaje. En este contexto, los analizadores descendientes utilizan una estrategia de examinar la entrada desde el principio hasta el final, intentando construir un árbol sintáctico directamente desde el símbolo inicial de la gramática hacia las hojas. Bueno, pues los analizadores LL procesan la entrada de izquierda a derecha y van cambiando según sus derivaciones. Bueno, ¿cómo funciona? Los LL, como primer paso,
hacen la lectura del token actual, es decir, el primero en la cadena. Como segundo, hacen la selección de producción, es decir, basado en las reglas gramaticales, pueden ir a pueden derivar en una forma u otra. Después de esto sería la expansión de la producción, que sería en los analizadores LL tipo 1, en donde intentan predecir lo que el siguiente token, a manera de ser más eficientes y realizar así de manera continua. Como cuarto paso es la repetición, es decir, los 3 pasos anteriores hasta que llegue al final de la cadena. Como siguiente tenemos la tabla de análisis de los LL, que es decir, es una tabla muy simple en donde primero X, es decir, un conjunto de tokens, pueden aparecer al comienzo de una secuencia derivada de un símbolo no terminar, y el siguiente, que es un conjunto de tokens que pueden aparecer inmediatamente después de una secuencia derivada. Es decir, primero sería el lado lateral y siguiente sería el lado horizontal, para que correspondería al token inicial y al toque final. Para ejemplificar, tenemos una gramática simple, que sería para simplemente poder realizar una operación de suma y multiplicación, en donde tenemos que una expresión puede derivar en un término o en una expresión, y a su vez esta misma expresión puede derivar en una suma, un término y una expresión, o lambda, que se representaría el vacío. Después de esto, el término derivado puede ser un factor o un término derivado. El término derivado, pues para poder hacerla que sea multiplicación, sería un símbolo de multiplicación por un factor y un término derivado o lambda, y el factor pues ya simplemente sería una expresión dentro de paréntesis o un número. Aquí estaría, por ejemplo, el árbol de análisis que se genera. Tenemos, por ejemplo, que parte a partir de la raíz, que sería la expresión que se encuentra en la parte superior. Después de esto empieza por la parte izquierda, creando un término que, como nos dicen las reglas gramaticales, deriva en un factor y una derivación de término. El factor, en este caso, se deriva a un 5 y la derivación de término a lambda, ya que simplemente se trata de expresar la expresión 5 más 2 por 6. Después de esto, a partir de la raíz, al haber terminado esto, procede a la siguiente, que sería una derivación de expresión, que, como nos dicen las gramáticas, puede ser es más un término y una expresión derivada, que a su vez van haciendo la repetición de pasos hasta llegar al fin de la cadena, y vemos que en los nodos finales, en las raíces, simplemente se encuentra o lambda, que es vacío, o símbolos de procedencia, o números, que serían los factores. Bueno, ¿cuáles serían las limitaciones que puede presentar un analizador LL? Pues al hacer una recursión por izquierda, las gramáticas pueden ser directas o indirectas y no son compatibles con analizadores LL, ya que esto provoca un ciclo infinito, es decir, nunca van a acabar de derivar. Una ambigüedad. Una entrada puede ser derivada de múltiples maneras, que es como se vio que una gramática puede tener varias derivaciones. Y las gramáticas no LL, ya que requieren más de un token de adelanto para tomar decisiones de parsing correctas. Bueno, como siguiente punto tenemos los analizadores sintácticos LR. Los analizadores sintácticos LR y LALR, que pues son un tipo más complejo que los analizadores LL, ya que este tipo de analizador construye el árbol sintáctico de las hojas hacia la raíz, es decir, lo hace de manera inversa, los elementos más básicos hasta llegar a las expresiones.
A diferencia de a diferencia de los analizadores descendentes, no prescinden de reglas a aplicar. En su lugar, desplazan símbolos de entrada y reducen secuencias de símbolos de acuerdo con las reglas gramaticales a aplicar. Bueno, ¿cómo funciona un analizador LR? Bueno, pues en un analizador LR realiza el análisis de la entrada de izquierda a derecha, pero construyen derivaciones más a la derecha en sentido inverso. Eso significa que mientras la entrada es escaneada de izquierda a derecha, el analizador crea la estructura gramatical a derecha. Y ya a partir de LR surgen los diferentes variantes del LR, que es LR0, SLR, LR1 y también el LAR, que es una optimización del LR. Bueno, pues ¿cómo funciona? Primero hace un desplazamiento, desplaza el token de entrada al tope de la pila, es decir, primero entra el símbolo más básico hasta el fondo de la pila. Luego, reducción. Cuando el analizador reconoce que los símbolos en la cima de la pila coinciden con el lado derecho, es decir, con el lado derecho de la regla, es decir, es vacío o no corresponde a ninguno, en ese momento ya deja de hacer más derivaciones. Y en base a esto serían las acciones. Y ya después serían aceptaciones, que es el analizador logra reducir toda la entrada según la gramática, es decir, ya entró todo en la pila y ahora empieza a hacer pops hasta poder sacar todo. Luego serían los errores. Si en algún momento se genera un error, no puede aplicar un desplazamiento ni una reducción válida, se genera un error sintáctico, que sería un error que sale en tiempo de compilación. Y para realizar estas acciones se genera una tabla de análisis, en donde hay una tabla de acciones en donde se especifican las gramáticas y todas sus derivaciones. Y además un complemento de esta pero forzoso es la tabla de Goto, en donde se utilizan reducciones para determinar un nuevo estado. Es decir, se aplican gramaticales a términos terminales, se convierten en símbolos no terminales para poder hacer reducciones. Y luego pues variantes del LR, que pues en base a esto se generan los demás. Es decir, el LR0 solo considera los símbolos de la pila al estado actual, simplemente hace pop y push. Luego tenemos los SLR, utilizan un token de adelanto para tomar decisiones más precisas, es decir, como el LL intentan hacer predicciones. Los LR1, que utilizan un token de adelanto para tomar decisiones más precisas sobre las reducciones. Y los LA-LR, que serían la versión simplificada de los LR para hacerlo más óptimo. Es decir, combina los estados de la tabla de análisis que tienen las mismas acciones de desplazamiento. Es decir, aquí se aplica la tabla Goto para hacer las reducciones. Aquí tenemos un ejemplo con su gramática y un árbol de análisis. Tenemos la misma expresión, una suma y una multiplicación. Se genera una expresión y en base a la expresión se genera una expresión más un término o un término simplemente, y por la parte del término puedes derivar en un término por un factor o simplemente un factor, y el factor en una expresión entre paréntesis o en un número. Bien, aquí el análisis comenzaría por la parte del número 5 y procedería adelante hasta factor, término, expresión, y a partir de ahora sí de la raíz, que sería una expresión, ahora vuelve a generar un token como la suma, y después de esto deriva en un término, y así sucesivamente hasta completar la lectura. Pues último, ya para finalizar con los LR, tenemos las ventajas, que es un poder de expresión, es decir, pueden manejar una clase de gramática más compleja que los LL. También son más eficientes en términos de espacio y tiempo que los LL. Uso extendido,
que se pueden aplicar en Jack, tanto en Jack como en Bison, para estándares de construcción de compiladores. Como desventaja, pues simplemente tenemos su complejidad, que si queremos hacerlo sin ayuda de herramientas como Jack o Bison será muy complicado. Y el tamaño de las tablas, pues como se usan tablas para guardar todas las derivaciones, a medida que la gramática crece, las tablas también, y pues el uso en espacio. Ahora continuando con el diseño y la administración de una tabla de símbolos. Bueno, esta misma es básicamente un componente bastante importante para todo esto que es el análisis sintáctico, especialmente para, bueno, nuestro contexto, que es de la compilación y procesamiento de lenguajes en la programación. Bueno, esta tabla actúa como una estructura de datos que puede almacenar información sobre aquellos símbolos que son utilizados en nuestro programa. Esto facilitando, bueno, la verificación de la semántica y el análisis sintáctico. Ahora bien, para el diseño de la tabla de los símbolos, bueno, esta puede ser implementada utilizando diferentes estructuras de datos, como podrían ser las listas enlazadas, tablas hash o árboles. Ahora bien, la elección de la estructura depende del tamaño del conjunto de los símbolos, que, bueno, igual con frecuencia podemos observar cómo es que los atributos más comunes que se repiten son el nombre del símbolo, que vendría a ser su identificador para representarlo, su tipo, el valor que obtienen, su ubicación en la dirección de memoria y el ámbito. Esto se refiere a que si es un símbolo global o un símbolo de bloque. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí vamos a tener un pequeño ejemplo de la implementación, en la cual vamos a suponer que esta tabla de símbolos la planteamos utilizando una lista enlazada. Esto está explicado en su código, y más adelante verán que, de hecho, como mencionó mi compañero, esta parte ya la hace por sí misma el componentes como el flex o Bison o Jack, solamente que, bueno, vamos a entenderlo, que eso es lo que autogeneran ellos para que nosotros no lo hagamos, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo declaramos una clase llamada símbolo, en la cual se puede identificar que tiene un nombre, un tipo, un valor, la dirección, el ámbito, y bueno, el que le sigue. Tenemos también una clase, que debe ser ya la clase de la tabla de símbolos. En este caso, empezamos con las operaciones, como lo que sea la definición de la inserción, para buscar en la lista el principio cabezal de y poder insertar el siguiente símbolo. Ahí está. Esto es un poco de estructura de datos, como mencionamos. Hacemos una lista enlazada, bueno, en la que se busca o se contempla el símbolo y se le va comentando. Siguiente página, por favor. También tenemos cómo es que se debería hacer las búsquedas de estos símbolos mediante la lista, en la que, bueno, se recorre toda la lista hasta encontrar el nombre del símbolo y retornarlo. Y así, ¿no? Bueno, pasa al siguiente elemento enlazado en base a su dirección. De igual manera, tenemos declarado métodos para eliminación de estos símbolos. Todo pseudo código, bueno, como mencioné, se define por dos clases principales, una para que debe ser representar el símbolo como tal y otra para representar la lista de los símbolos, en este caso la tabla. En esta es importante definir que no solamente creamos los símbolos en sí, sino que, bueno, se permite gestionar estos, ya sea insertándolos, buscándolos o eliminándolos. Ahora bien, para su administración, como se mencionó, bueno, tenemos la inserción, que es cuando se declara el nuevo símbolo y se crea nueva entrada en la tabla. Esto también tiene que ver porque tenemos que verificar si dicho símbolo que queremos insertar ya existe dentro del ámbito actual en el que nos encontramos. También tenemos la consulta, que, bueno, nos permite verificar si un símbolo ya está declarado y si se puede obtener como resultado. Esto es crucial, más que nada para el análisis sintáctico, ya que nos permite validar las operaciones como asignaciones o las invocaciones de alguna función.
También están las eliminaciones, como mencioné, que se utiliza principalmente al salir de un ámbito. Esto es un buen ejemplo sería cuando finalizamos un método o función, ya que esa función vendría a ser un ámbito. Los símbolos locales se eliminan para liberar la memoria y así evitar conflictos con otros ámbitos. Ahora bien, para el manejo de los ámbitos, tenemos que es esencial para poder garantizar que las variables no se solapen entre ellas, o sea que no haya conflictos, más que nada por los diferentes contextos en los que se puede utilizar o nombrar estos símbolos. Bueno, en estos ámbitos ya podemos declarar los dos que mencioné antes. El ámbito global, que sería aquel que contiene todos los símbolos accesibles desde cualquier parte del programa o código, y aquellos que son los de ámbito local, los cuales se crean en pedazos específicos como funciones o bloques, que bueno, estos contienen sus propias reglas aparte del contexto general o global. Bien, un ejemplo para el manejo de ámbitos, podemos tener este pequeño código en C, el cual, bueno, declaramos una variable global, y después de eso declaramos una función, y adentro de esa función declaramos otra variable. En este caso se puede representar cómo es que la variable global puede ser utilizada desde cualquier espacio de ese microcódigo. En cambio, bueno, por reglas, la variable local solamente puede ser utilizada en el método. ¿Ok? Eso se refiere con los ámbitos y que están separados. Tenemos aquí, bueno, que al entrar a la función se crea esta nueva variable, esta nueva tabla de símbolos para que en el ámbito que incluye la variable local, bueno, se puede utilizar al mismo tiempo que la variable global y que sea accesible solamente dentro de este ámbito local, no el global. Bueno, ahora con un poco más de lo que es esto, tenemos este pseudocódigo también en C, en el que declaramos igual una variable global, una función ya con un parámetro, dentro de la función la variable local y una operación con los valores que ya hemos declarado. De ese código se puede sacar la siguiente tabla de símbolos que se puede ver ahí, en la que detectamos como símbolo la variable global, la función, el parámetro y la variable local. Cada uno con su tipo, los valores que de momento no están definidos claramente, su dirección en la memoria, en este caso es hipotética, y bueno, su ámbito. Podemos destacar como la variable global, en efecto es global, ya que es accesible desde cualquier parte. La función también es global, ya que se puede acceder desde cualquier parte, pero en cambio ya con los parámetros y la variable local ya solamente existen dentro del ámbito local, que es dentro del parámetro. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Bueno, en este caso, el proceso para análisis sintáctico, tenemos la declaración, que bueno, en este caso, cuando se encuentra la variable global, se inserta esta misma en la tabla con un ámbito global. Después tenemos la definición de la función, que es cuando encuentra la función declarada con todo y parámetros, y se inserta la función en la tabla y aparte se crea este nuevo ámbito. Después tenemos la lectura del parámetro, en la cual nuevamente se inserta en la tabla de símbolos, pero se declara en el ámbito de la función, no en el global, como veníamos haciéndolo. Y por último tenemos la lectura de la variable local, en la cual se inserta también en la tabla de símbolos, pero que solamente se encuentra dentro del bloque de la función. ¿Ok? Ahora bien, pasemos con el manejo de los errores sintácticos y su recuperación. En este caso, estos dos aspectos son bastante importantes para el diseño de nuestros compiladores y analizadores de lenguajes. La capacidad que tiene el analizador sintáctico para poder detectar y controlar estos errores de una manera efectiva es claramente crucial para poder garantizar que, bueno, el proceso de análisis sintáctico continúe incluso en la presencia de errores.
Para el manejo de errores, bueno, normalmente estos ocurren cuando la secuencia de tokens o símbolos no sigue unas reglas establecidas que se dice la gramática del lenguaje. Los ejemplos más comunes que podemos encontrar, que creo que a todos aquí nos ha pasado, bueno, es la falta del punto y coma al final de una declaración en un lenguaje que lo requiere, como lo puede ser C, Java, PHP. Paréntesis o llaves desbalanceadas, es decir, que abren pero no cierran, o que solamente están cerrando pero no tienen un nodo de apertura, o también está el uso incorrecto de palabras clave. Bueno, cuando se detecta este error, el analizador debe ser capaz de informar acerca de su existencia, vaya, de que existe este error, y normalmente también indica la línea y la posición de dicho error. Casi siempre nosotros lo vemos con la manera de un mensaje cuando no quiere compilar o funcionar nuestro programa, que sería algo parecido a falta un punto y coma en la línea 11 de tu código. Ya es el código, normalmente suele pasar que tiene 7 líneas nada más. No sé a quién más le ha pasado eso, pero bueno, es un ejemplo claro de cómo se encuentra el error. Ahora bien, aquí viene lo un poco más interesante, que son estas estrategias de recuperación de errores. Que quiero aclarar que esto de recuperación no se refiere a una restauración con base de datos que tiene los backups, no, sino que se refiere a la recuperación, la obtención de ese error, o sea, la detección de este mismo, para poder recuperarlo y arrojarlo, indicar que se ha producido dicho error. ¿Ok? Bueno, detectando una vez este error, su siguiente paso, como mencioné, pues es la recuperación, en el cual podemos ver todas estas siguientes estrategias, en la que podemos tener el modo de emergencia, en el cual, bueno, el analizador normalmente ignora todos los tokens que siguen después de la declaración del error, hasta poder encontrar un delimitador que indique un final, como puede ser el punto y coma. En este caso es muy útil para evitar algunos bloques infinitos causados por errores consecutivos. El siguiente modo sería el de modo de declaración, el cual, bueno, cuando se detecta un error, el analizador, bueno, intenta de corregirlo de manera automática. Por ejemplo, algunos, ¿cómo se llaman? Editores de código, pueden poner o insertar automáticamente el punto y coma que te faltó, o directamente escribir bien la palabra el token que no escribiste. Bueno, cambiar el token mal escrito por el correcto, vaya. No sé si a ustedes les ha pasado que, bueno, escriben, no sé, un arreglo.length, pero ponen la H donde no va. Bueno, en este caso algunos editores de código que tienen este analizador, bueno, pues eso, lo cambian o lo corrigen automáticamente para poder evitar el error. Solamente que, bueno, este método se tiene que utilizar con bastante precaución, ya que no siempre la corrección es la que se ocupa o la correcta, lo que puede llevarnos a aún más errores, el que ya tenemos. Luego tenemos el modo de la producción del error, en la cual, bueno, los compiladores definen las producciones específicas para poder manejar errores comunes. Esto implica, bueno, el añadir más reglas a la gramática, lo que permite al analizador reconocer patrones erróneos y sugerir más fácilmente aquellas correcciones basadas en estos. Por último, tenemos las correcciones globales. Bueno, esta estrategia implica, bueno, que nuestro analizador haga análisis completo de nuestro programa, nuestro código, para poder identificar el contexto general y hacer los cambios mínimos que permitan, bueno, que en este caso el código de manera sintáctica sea correcta. Es muy efectivo, aunque eso sí, es muy difícil, muy compleja de programar, y bueno, también requiere de muchos recursos en términos de computacionales,
de espacio, memoria, etcétera. Un pequeño ejemplo aquí tenemos, un pequeño código en C igual, erróneo a propósito. Como sabemos, la declaración de alguna variable siempre tiene que terminar en punto y coma. En este caso tenemos un método, main, una variable que se llama a, que no cierra, o sea, el error es que le falta el punto y coma, y seguido pues tiene una función, en este caso le voy a imprimir la variable. Bueno, para este caso, nuestro administrador nos vendría a generar el mensaje de un expected punto y coma inline tal. En este caso, dependiendo de los métodos que mencioné anteriormente, bueno, tiene maneras diferentes de cómo tratarlo. Siguiente. Gracias. Para modo de emergencia, bueno, el analizador, como mencioné, puede ignorar el resto de la línea hasta que se pueda encontrar una nueva línea que sí tenga el delimitador, que sí tenga el punto y coma. Esto hace que, bueno, agarre el conjunto de instrucciones y por ende ahí está el error. Tenemos algo incompleto. El modo de declaración, que automáticamente, como mencioné, coloca el punto y coma ahí donde falta y intentan, problema solucionado. Luego tenemos la producción del error. Y bueno, en este caso lo maneja por medio de asignaciones que al detectar que hay terminaciones que no tiene terminaciones adecuadas, bueno, el analizador puede utilizar la regla de que falte punto y coma para tratar de corregir este error por sí solo o mandarle el mensaje para que nosotros lo corrijamos. Por último, la corrección global, bueno, podemos analizar, bueno, el analizador se encarga de que todo el bloque tenga las declaraciones que sean correctas antes de proceder al siguiente. ¿Ok? Ahora bien, vamos a dar un repaso rápido a algo que ya veníamos trabajando desde prácticas anteriores, desde trabajos anteriores, lo cual sería un vistazo rápido a los generadores de código para análisis sintáctico, como lo son Jack y Bison. Bueno, estos generadores de código, como son el Jack, que es Yet Another Compiler, o Bison, que es por parte de GNU. Bueno, son herramientas que nos facilitan a nosotros la creación de analizadores sintácticos a partir de una descripción formal de una gramática, es decir, a través de reglas. Estos generadores pueden transformar las especificaciones gramaticales que les damos en un código fuente para lenguajes como C o C++, que pueda ser compilado para poder crear el analizador sintáctico funcional, que como mencioné antes, el primer ejemplo en pseudocódigo, esa parte debería ser la que ellos generan automáticamente en base a las reglas que le damos. Claramente que un nivel más complejo y también depende mucho de las reglas. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente la estructura de los archivos que utilizan. Bueno, normalmente los archivos de especificación de las reglas para el uso de Jack o Bison se dividen en unas 4 secciones. La primera, la sección de las declaraciones, la cual contiene aquellas declaraciones de variables definidas en macros o directivas. Estos se sitúan a través de entre 2 signos de porcentaje y ahí se incluyen todas aquellas variables que pueden ser de utilidad para ciertas reglas más adelante en el archivo. La segunda sección vendrían a ser las declaraciones para Jack o Bison. En esta, bueno, se definen los tokens, que son los símbolos terminales o reglas que pueden establecer los tipos para los valores semánticos asociados a esos tokens. Es decir, tenemos tal token que se asocia a tal artículo, otro token que se asocia a tal sujeto, etcétera, etcétera. Es un ejemplo vago, pero se entiende. La tercera sección tenemos las reglas gramaticales. Bueno, en esta sección se define cómo es que los tokens se combinan para poder tomar las estructuras más complejas mediante esas reglas gramaticales. Y por último, tenemos la sección del código en C adicional,
bueno, que esta es la básica en la que se puede incluir código para que se ejecute el procesamiento de reglas gramaticales. Por lo regular, siempre se incluyen, es un método main, y siempre se incluye el método yyparse en él, ya que este es propio de la herramienta Flex utilizada por, bueno, lo que serán los dos generadores como Jack o Bison. Ok, el proceso, vamos a empezar con el proceso de su generación, cómo generan el código. Y es que al ejecutar, ya sea, bueno, estos generadores como Jack o Bison, sobre un archivo de especificación que genera genera dos archivos como resultado. Un archivo de tipo C, que es el que contiene el código del analizador sintáctico resultante, y un archivo .h, que incluye todas las definiciones de los tokens, es decir, ahí dentro se especificará la tabla de símbolos declarados y legales, por así decirse, para utilizar. Este analizador sintáctico generado utiliza, como mencioné, la función yyparse para poder indicar el análisis. A su vez, esto invoca otra función como es yyLets, que es generada por herramientas como Flex, que vienen a veces por defecto incluidas en estos generadores. Bueno, se utiliza para obtener los tokens de flujo de entrada del código. Más adelante veremos ejemplos prácticos, pero eso ya nos vamos a meter en ello dentro de las prácticas a proseguir. Por lo tanto, en lo mientras, para esta monografía, bueno, podemos concluir cómo es que el análisis sintáctico, bueno, es fundamental para poder comprender cómo es que el procesamiento de lenguajes, bueno, tanto naturales como de programación, ocupan la correcta gestión de la tabla de símbolos que nos permite manejar las variables y sus atributos de una manera eficiente, mientras que el manejo de errores sintácticos, bueno, nos asegura cómo es que el análisis puede continuar su trabajo a pesar de inconsistencias dentro del código, es decir, errores sintácticos. Herramientas como Jack o Bison nos ayudan a simplificar demasiado la creación de estos analizadores, al generar automáticamente el código necesario a partir de las especificaciones de las reglas gramaticales que nosotros les damos. Bueno, aparte de esto, todas estas técnicas y herramientas, bueno, son importantes y necesarias para el desarrollo de compiladores robustos y eficientes, mejorando la calidad del software que podemos generar y la experiencia del usuario. Nuestras biografías. Bien, ahora vamos a pasar a la práctica que es del análisis sintáctico. Bueno, ya como nuestro compañero Jonathan nos estuvo comentando sobre los análisis sintácticos ascendentes y descendentes, sus variantes, bueno, sus subcategorías o subdivisiones. También de lo que ya nos dijo, en qué gramáticas se utilizan. Pues bueno, aquí en la práctica yo lo traté también de enfocar a las gramáticas libres de contexto. Y también, pues bueno, en la práctica pues intentará plasmar la segunda fase de los compiladores, que es el análisis sintáctico, en donde pues estaremos más enfocados en la parte del análisis ascendente y descendente, y con varios ejemplos. El objetivo pues es analizar y comprender el funcionamiento de los analizadores sintácticos y así las estrategias de hacer una derivación descendente o ascendente. Y como ya dije, también pues ver un poquito de cómo tiene sus subdivisiones. Además, también se busca aplicar los conceptos previos de lo que ya vimos también de los árboles y aplicación de las gramáticas libres de contexto. El marco teórico, un poquillo de los compiladores, sus fases, de las gramáticas formales, de sus símbolos terminales, el inicial y las reglas de producción. Los árboles de derivación, que aquí también los haremos viendo paso a paso y cómo se construye. Los requisitos, pues bueno, la computadora, herramienta de diseño, que en este caso yo utilicé Miro.com. Un poco de
de comprensión básica de los árboles de derivación, donde la gramática libre de contexto. Y pues bueno, ahora sí pasamos a la parte del desarrollo de la práctica. Y pues bueno, se nos pidieron 3 puntos para la práctica, que es cómo funciona un analizador descendente, un analizador ascendente y cuáles son los objetivos y las funciones de un analizador sintáctico. Yo quise empezar por los objetivos y funciones, porque a fin de cuentas ya después vamos a ver este funcionamiento más a detalle con los ejemplos que mostraré a continuación. Pues bueno, empezamos a ver las funciones del analizador sintáctico. La primera es un reconocimiento de la estructura gramatical que utiliza un conjunto de reglas de producción definidas por la gramática para decir si de la secuencia de tokens formar construcciones válidas como expresiones, sentencias, funciones, etc. Construcciones del árbol sintáctico organiza los tokens de una estructura jerárquica y donde se representan los nodos o las hojas. Eh, Aquí también pues encontré que la nomenclatura preferible a utilizar es una S mayúscula para la primera regla de producción. La detección de errores sintácticos, que bueno, también mi compañero José Luis ya nos estuvo comentando un poco acerca de estos errores. Interacción con el análisis semántico, que pues bueno, a fin de cuentas, este árbol sintáctico, este árbol de análisis, pues le va a servir también al, pero eso todavía no se va a ver. Los objetivos del analizador sintáctico: validar la estructura gramatical. Tiene que asegurarse de que las secuencias de tokens generadas por el análisis léxico están correctamente estructuradas según las reglas del lenguaje de programación. También tiene que ser eficiente, que bueno, cada fase realmente tiene que ser eficiente y aprovechar el tiempo y los recursos. También algo que estuvieron indicando mi compañero Jonathan es evitar la ambigüedad. Aunque esto yo lo noté más como la parte ya en sí del algoritmo, pero buscar reducir esas reglas de producción o esas gramáticas que pudieran generar ambigüedades. Tratar de evitar el backtracking o la recursividad. Busca pues todas las variables y aquellas en las cuales pudiera haber una recursividad infinita. Una base estructurada para las interfaces del compilador, facilitar la detección de errores, una función, asegurar una traducción eficiente del código fuente. Esto del código también intermedio, desde el computador. Bien, ahora vamos a ver la parte de cómo funciona el analizador sintáctico descendente. También como nuestro compañero Jonathan ya nos ha estado explicando. Eh, a fin de cuentas, lo que trata de hacer un analizador sintáctico descendente es, partiendo de la primera regla de producción al nuevo padre, se va a ir derivando en primera instancia con todas las posibles. Bueno, si hubiera más de una regla de producción de la misma, eh, acá tengo, este, podría ser que tuviera más reglas de producción a la misma. Igual podríamos comenzar con la primera, con la segunda, pero es preferible comenzar con la primera. Igual de aquí también va a venir otro ejemplo. Bueno, y también como su compañero, los analizadores también se pueden subdividir en LL1, que es el trata de predecir el siguiente símbolo token. Primero vamos a utilizar, en ese primer ejemplo, vamos a utilizar el análisis descendente recursivo. Bueno, vamos a utilizar el primer ejemplo. Bueno, pues los símbolos que tenemos son CAD, unos terminales CA, símbolo inicial y las reglas de producción. La verdad que estoy viendo, aquí tengo un error. Debía ser. Bueno, entonces aquí tenemos la representación gráfica que los nodos raíz van a estar representados con color amarillo, los nodos hijos van a estar representados con el
color azul y las hojas pintadas con verde. Aquí tenemos las reglas de producción y la entrada va a ser cat. El primer paso, como ya dije anteriormente, derivamos de la primera regla de producción, que es de S, obteniendo C como hoja, A como nodo hijo y D como hoja. De cada carácter o cada símbolo de la entrada con los nodos empezando de izquierda a derecha, como un árbol bueno, esto no lo menciono, pero como un árbol de estructura de datos, que pudiera ser el preorden, orden y posorden, que en este caso sería un preorden. Y pues bueno, va a comparar de que si C es igual a esta misma C que tenemos este nodo, si es así, entonces va a proseguir con el siguiente carácter. Como en este caso es un terminal, pues lo vamos a derivar y nuevamente vamos a comenzar de izquierda a derecha. En este nodo, pues va a ser la comparación de A con el nuevo nodo que nació. Y pues en este caso también es correcto. Tenemos A con A. Y ahora seguimos con el siguiente nodo que está a la derecha de la derivación de A. Sin embargo, aquí podemos observar que pues, no va a coincidir D con B. Entonces aquí es donde se tiene que hacer la recursión, se tiene que volver a y a la de producción. En este caso es A, que es igual a y ya cambiando la regla, y ahora sí otra vez volvemos a comparar el anterior carácter con el nuevo nodo. Y ya así por último, comparamos el nodo que quedó con el último símbolo de la entrada. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que aquí va a haber, bueno, de las ambigüedades. Tenemos que los símbolos terminales son ABC, los símbolos no terminales son SAB, el símbolo inicial S, las reglas de producción, bueno, tenemos ACB, AB o B y AB. Y la entrada sería ABC, AB. Y pues bueno, aquí tenemos la representación gráfica, nuevamente como la anterior. Igual empezamos a derivar de S e iniciamos nuevamente de izquierda a derecha. Bueno, como este es un símbolo no terminal, entonces lo derivamos. La única bueno, las dos derivaciones que tiene A es AB o B. Sin embargo, aquí estaríamos aplicando, por decirlo, siempre la primera. eh, y pues bueno, como otra se va a tener que volver a comparar, entonces tenemos que volver a derivar. Este, y volvemos a tener los mismos nodos. Nada más que aquí lo que se podría hacer es de que, bueno, en el propio algoritmo podríamos cortar en qué momento o cuántas derivaciones se tienen que hacer antes de que se cicle, que haya ambigüedades. En cuyo caso, pues entonces desde antes se tendría que verificar el otro, con B, sí lo deriva con A y B, eh, y pues aquí bueno, aquí ya estaría haciendo la comparación de A con A, B con B, C con C, y otra vez volvemos a derivar nada más que tendríamos que hacer la recursión de acá, otra vez volver a comparar y otra vez hacer la recursión hasta acá, y lo que notamos es que casi nunca vamos hacia la derecha. Por eso tenemos ahora el análisis sintáctico descendente proyectivo, que es más o menos lo que estamos haciendo anteriormente, nada más que adelantándonos un símbolo antes de tomar la decisión. Pues bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. En este caso serían los símbolos terminales ID y suma, símbolo no terminal S y T, símbolo inicial S, las reglas de producción. Sería S que deriva de T más S, S que deriva de T por S, S que deriva de T, T que deriva entre paréntesis
bueno, un paréntesis que abre, T y paréntesis que cierra, o un número. Sin embargo, también vamos a notar que igualmente va a haber una ambigüedad aquí. Entonces lo que podríamos hacer es factorizar, que bueno, para hacer esta que se convierte en predictivo tenemos que factorizarlo y tener que eliminar esa ambigüedad. Entonces, teniendo las nuevas reglas de producción sería que S deriva de T, S prima, S prima deriva de más T y S prima, T deriva de F T prima, T prima deriva de por F T prima y F deriva a un paréntesis que abre S, paréntesis que cierra o un ID. Y aquí la que tenemos es una entrada de 5 más paréntesis que abre 10 por 5 y paréntesis que cierra. Este punto se me fue, pero bueno. La representación gráfica. Y pues bueno, volvemos a derivar de la primera regla de producción de S. Notamos que tenemos una T, entonces pues tenemos que derivarla. La primera regla que tiene T es F con T'. Y nuevamente se vuelve a leer el carácter. Y bueno, se lee el carácter y ahora sí se deriva lo de F. Y tenemos que hay una coincidencia de un ID o un número, lo que sea. Entonces ya ahora sí pasamos y ahora sí podemos pasar a la derecha de T'. Y posteriormente volvemos a hacer no, espera, no es cierto, tenía más un más, digo un por. Entonces, más bien lo que se hace es leer el siguiente carácter antes de tomar la decisión. Como aquí T' tiene una derivación de por, entonces ahí no va a tomar en cuenta este T', entonces se va a pasar al siguiente nodo a la derecha y la va a derivar, siendo que es más T, S y S'. Igualmente aquí encontramos que hay una coincidencia de los caracteres y posteriormente se lee el siguiente símbolo y volvemos a hacer la derivación de T y F, como si tiene unos paréntesis, entonces aquí volvemos a derivar y encontramos los paréntesis y posteriormente ahora sí S. S también, bueno, va a tener un T y S', que T también va a derivar de F y T', y aquí es donde vamos a encontrar el ID y otra vez se vuelve a hacer el análisis del siguiente carácter y volvemos a derivar, pero ahora sí sabemos que T tiene ese por, entonces ahora sí se deriva, encontramos el carácter y posteriormente ahora sí el F es el que tiene el siguiente carácter y volvemos a leer el último carácter. Sabemos que T no tiene su último, tampoco S', y el último que ya tiene es el que ya se había derivado anteriormente. Está aquí. Y pues bueno, estos son los ejemplos de los análisis sintácticos descendentes. Igual pues podríamos poner muchos más ejemplos, pero espero que con esto haya quedado mucho más claro de cómo funciona un análisis sintáctico descendente, tanto recursivo como predictivo. Y ahora pasamos ahora sí a cómo funciona un analizador ascendente, que también nuestro compañero Jonathan ya nos estaba explicando un poco. En un análisis descendente buscamos hacer un árbol de derivación, pero que empieza a analizar cada símbolo en un apuntador del árbol. Sí, no, perdón, eso es el descendente. En eso, pues, como ya dije, también existen las dos subcategorías que puede ser recursivo o predictivo, aunque existen otras. Aquí partimos del nodo raíz o nodo padre y buscar las coincidencias en los ojos del árbol. En un análisis ascendente buscamos hacer el proceso inverso, en donde a través de una cadena busquemos las producciones de la derecha hasta reducir en contra del nodo raíz. Para el propósito de esta práctica, pues utilizaremos el analizador SLR, que es casi lo mismo, casi parecido a lo que estábamos utilizando en LL de los descendentes.
También como mencionó, existen subcategorías del LR, que es SLR, LR, bueno, aquí sería una K, pero dicen que probablemente se tiene que adelantar un símbolo y posteriormente tendríamos LALR, que es una versión, por decirlo, mejorada de este método. Igual, pues estaríamos utilizando, como ya dije, el LR, perdón, y trataremos, como ya dije, de reducir la entrada los nodos más bien, los nodos de hojas del árbol hasta encontrar su nodo raíz. Y aquí vamos a tener los ejemplos. Tenemos los símbolos terminales A, B, C, D, E, los símbolos no terminales S, A, B, el símbolo inicial S, que bueno, las reglas de producción sería A, B, E, A que deriva de A, B, C o B, y B que deriva de D. La entrada que tenemos es A, B, B, C, D, E. Y pues aquí tenemos la representación gráfica. Aquí comenzamos con las hojas del árbol y comenzamos a hacer la lectura de derecha a izquierda. Aquí lo que yo entendí, o bueno, como yo lo entendí, es que vamos a tomar subcadenas y de las reglas de producción que tenemos del lado derecho, vamos a empezar a comparar estas subcadenas con, con parte de esto y pues hasta tratar de encontrar esa coincidencia. La primera coincidencia que se encuentra es en esta B, ya que si nos vamos en orden, la regla de S deriva de AABE y no hay ninguna subcadena dentro de este conjunto que coincida con esta. Entonces la que sigue sería A, que deriva de A, B, C, pero tampoco tenemos. Entonces la siguiente que encontramos sería B, y aquí la primera que encontramos es esta B. Entonces se hace el proceso recursivo y se intercambia por una no terminal. Y posteriormente volvemos a hacer el mismo proceso, que sabemos que este no tiene esta subcadena que nació de aquí. Entonces la que sí la tiene es el A, que derivaba de ABC, que es esta. Y volvemos a sustituir toda esta subcadena por A. Y luego posteriormente volvemos a hacer la comparación de si, bueno, como yo lo entendí, de si S, su regla de producción la comparamos con esto, pero sabemos que no, tampoco allá no tiene nada aquí, entonces la única que daría es la regla de producción de B, que nada más tendría D, y entonces intercambia por esa, y ya posteriormente ahora sí, terminamos con tener el nodo raíz, que sería S, ya que ese sí tiene este conjunto. Bueno, ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos los símbolos terminales num, los símbolos no terminales st, los inicial que sería s, las reglas de producción es s que deriva de t más s o t, el t que deriva de num por t o un número, y la entrada es num por otro número más otro número. Y aquí tenemos la representación gráfica. Y como anteriormente colocamos los nodos hojas y volvemos a hacer el proceso que ya había estado mencionando. Sin embargo, aquí aquí van a pensar, pues, ese sabemos que no, ya que no tiene esto ningún símbolo no terminal. Entonces nos pasaríamos a T, y lo que encontramos sería pero nos aproxima porque no tiene el símbolo no terminal. Y pues bueno, sería como un poco más lógico decir, no, pues lo intercambios por T, pero igual no serviría. Porque algo aquí también que no puse, que también están en las páginas que encontré, que había un pivote en el que si este pivote no coincidía con ninguna, entonces teníamos que hacer el proceso recursivo otra vez, y eso pues otra vez sería como ineficiente. Entonces lo que podríamos hacer es
tomar esta subcadena y volverla a comparar con las reglas de producción, empezando ahora por la parte más derecha e intercambiando y pues posteriormente, ahora sí que ya tenemos ahora sí podemos volver a comparar toda esta cadena, bueno, una subcadena, y ahora sí podemos ver que esta sí tiene la primera regla de producción de T, y ahora sí volvemos a intercambiar. Y otra vez que tenemos esta subcadena, o bueno, la cadena ya sustituida, volvemos a comparar, pero ya ahora sí sabemos que ninguna la tiene, nada más T. Ahora sí sería el número de hasta la derecha. Y volvemos a reemplazar. Nada más que las reglas de producción de T ya no coinciden con ninguna de estas, ahora sí nos pasamos con las de S. Y volvemos a hacer un intercambio de S, bueno, de T a S. Como ya les había mencionado, intercambiamos hasta la más a la derecha. Y ahora sí posteriormente aplicamos la primera regla de producción que tenía S. Y ahora sí tenemos el nodo raíz. Y pues bueno, eso sería el funcionamiento de estos analizadores. Que bueno, pues encontré más ejemplos de lo que es de los ascendentes de LL con un token adelantado. Y pues que también sí hubo confusiones con esta parte del análisis, porque estaba algo confuso, porque no entendía a qué se refería con que leía de la derecha de las producciones y que luego intercambiaba. Y pues ahí también me tuve que ver un video de alguien explicándolo. Y pues aquí referencias bibliográficas. Y bueno, para la parte consecuente, tenemos, pues bueno, se nos solicita realizar a modo de práctica pues los siguientes puntos, los siguientes cuestionamientos de referencia, que nos hablan en primera instancia de cómo funciona el generador de código para analizadores sintácticos Jack, cómo funciona el generador de código para analizadores sintácticos Bison, y finalmente, pues bueno, cuáles son, bueno, manera de integrarlo, de compararlo, pues cuáles son las características y las funciones de estos analizadores sintácticos. Básicamente, pues bueno, poder ver cómo funciona cada uno, cómo operan, ¿no? Entonces, pues bueno, para esto tenemos el formato de la práctica que estuvimos realizando. En la cual, pues bueno, tenemos una introducción, ¿no?, a este ámbito, en donde pues se nos dice que pues obviamente esta parte de los generadores para analizadores sintácticos, como son Jack y Bison, pues bueno, son herramientas que en el ámbito de la teoría de los lenguajes y autómatas, que es la materia que estamos llevando y la cual nos interesa obviamente, pues son componentes cruciales, ¿no?, en la parte de la compilación y pues bueno, para simplificar bastante algunas instancias, ¿no?, de todo esto. Entonces, pues bueno, durante el desarrollo de esto se pretende poder explorarlas un poco, ver sus características, funcionamiento y pues bueno, más a detalle cómo se funciona con esto. Ya sabemos que pues bueno, muchas de estas materias, inclusive las que van más dedicadas a ello, por ejemplo, lenguajes intervalos, pues bueno, el punto no es ser expertos en ensamblador, pero pues bueno, va mucho más orientado, ¿no? Pero en este caso, como pues bueno, realmente Jack y Bison son herramientas para simplificar el trabajo, son un tema mucho más particular, mucho más muy específico dentro de, muy pequeño en escala. Entonces, pues bueno, creo que realmente tampoco se pretende, ¿no?, que seamos expertos en esto, mucho menos en comparativa de ensamblador, que deberíamos tener más noción, por ejemplo. Pero pues bueno, igual lo exploramos, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto tenemos que el objetivo de la práctica es poder analizar y comprender el funcionamiento de los generadores de código para analizadores sintácticos. Como ya mencionamos, Jack y Bison son dos nombres que van a estar sonando bastante y que, pues bueno, ya por si no se ha explicado lo suficiente anteriormente, pues bueno, tenemos cierto marco de referencia para explicarlo un poco más, ¿no? Entonces, pues bueno, como parte de esto, pues tenemos obviamente el marco teórico referencial y sin hacer tanto hincapié en esto, pues bueno, tenemos conceptos bastante
importantes, fundamentales en todo esto, como es obviamente el análisis sintáctico. Es el tema principal de lo que estamos viendo, que es una de las 6 fases del compilador, en donde tenemos análisis léxico, sintáctico, y semántico en una primera sección, llamémosle. Y pues bueno, después de eso, las otras tres partes que componen la segunda sección, que bueno, quedan un poquito separadas, ¿no? De esto, pero bueno. La primera parte, que ya vimos anteriormente, el análisis sintáctico, pues bueno, tenemos herramientas como Flex o Lex, dependiendo, que quedan en lo mismo, o sea, realmente tienen una similitud como la que tienen Jack y Bison, que son, pues bueno, herramientas que fueron sustituyendo, ¿no? A la herramienta predecesora, una herramienta clásica que se optimizó y, pues bueno, ahora es su reemplazo directo, ¿no? Del mismo modo, pues utilizamos términos como gramáticas, que son esenciales, ¿no? Para la definición, ya que a partir de las gramáticas nos ayudamos y nos basamos para poder generar el archivo correspondiente en Jack o en Bison, para poder generar ahora sí el ejecutable sin necesidad de nosotros generar todo ese código que, bueno, está bastante extenso, ya lo veremos más adelante. Otras partes importantes, pues obviamente, ¿no? Los tokens, que vamos a ver más adelante cómo son empleados, como ya los hemos empleado inclusive, ¿no? En el desarrollo de gramáticas, de lenguajes. Los árboles de sintaxis que son generados durante son construidos durante este tipo de análisis. Términos que ya vimos anteriormente como análisis ascendente y descendente. El propio término, ¿no? De lo que es un generador de código para analizadores sintácticos, que pues bueno, ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Son herramientas que nos facilitan el trabajo para poder generar todo ese código por medio de basado en una gramática, ¿no? Y obviamente su sintaxis propio, porque bueno, tiene una sintaxis, ¿no? Que se utiliza. Y pues bueno, ya haciendo pues hincapié directo, pues tenemos que, bueno, Jack es uno de los generadores más antiguos, es el clásico, así como Lex para Flex. Y pues bueno, permite desarrollar todo esto en torno a una gramática que se le proporciona y enlazándolo con la práctica anterior que vimos, analizadores ascendentes y descendentes, pues bueno, se nos dice que Jack utiliza un LALR. Y pues bueno, es bastante bueno, pero bueno, al ser clásico, pues tenía bastantes áreas de mejora que se fueron implementando y que es ahí donde llegamos a Bison, que es una versión mejorada y mucho más moderna de Jack. De hecho, vamos a ver cosillas de que pues obviamente al ser su reemplazo hay cosillas que interfieren el uno con el otro, pero ya se los mencionaré un poquito más adelante. Entonces, pues bueno, utilizan la misma sintaxis. Dicho esto, pues en teoría, podemos utilizar el mismo archivo de entrada que utilizaríamos para Jack en Bison, solo en algunas ocasiones, pues bueno, hay que hacer un par de reajustes o algunas consideraciones dependiendo, por ejemplo, de nuestra gramática, si tiene ambigüedad, si hay que eliminarla, si hay que hacer aclaraciones del tipo, bueno, de algún tipo, ¿no? Y pues bueno, se nos dice que también además de esto, pues bueno, entre todas las optimizaciones, pues nos dice que a diferencia de Jack, que trabaja únicamente con C, en el caso de Bison podemos trabajar con C y aquí no lo pone, pero también en otras fuentes encontré que pues trabaja también con Java, ¿no? Cosas que ya hemos visto, gramáticas formales, contexto y gramáticas libres de contexto, que son el principal tipo de gramáticas con las que se apoya esto. Y pues bueno, pasando con los requisitos básicos, pues ocupamos una computadora con alguna instancia del sistema operativo basado en Linux. Y pues para fines de esta práctica utilizamos Debian, ¿no? Pero pues bueno, al igual que esto, algunos sistemas operativos, sí, bastante similares, pues bueno, podría ser Debian, Ubuntu, similares, que sean bajo la misma rama, o pues bueno, el que sea, mientras que tengan noción, ¿no? Para esto, pues obviamente conocimientos básicos en los comandos empleados en la distribución, el software de Flex, el software de Jack, el software de Bison. Aquí, pues bueno, se comenta como instalado, pero pues de igual manera tenemos un acercamiento ligero durante el desarrollo de la práctica para la instalación de algunos de estos, ¿no? Que realmente es muy fácil, es por medio de comandos, por eso mismo hay que tener noción de los comandos o de la base de los comandos, de los sistemas gestores y demás, para esas instalaciones, ¿no?
En adición a esto, pues bueno, el conocimiento básico en estructuras, bueno, en la estructura de las gramáticas libres de contexto, ya que pues bueno, es la gramática principal para que, en la que nos apoyamos para esto, ¿no? Y pues de manera opcional, ya que no es realmente obligatorio, pues bueno, un editor de código que permita la compatibilidad con diferentes lenguajes y sintaxis de los mismos. Un editor bastante famoso y que vamos a utilizar aquí, pues por ejemplo, es Visual Studio Code. Pero pues bueno, inclusive desde blog de notas, en el caso de Windows, o pues bueno, un editor de texto basado en Debian como Nano, como Vi, etcétera, pues bueno, también podría ser utilizado, pero bueno, cada uno de estos va a tener su mayor rango de complejidad, acorde a sus limitaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, se recomienda un IDE de preferencia. Entonces, pues bueno, ya comenzando con el desarrollo de la práctica, aquí, pues bueno, voy a mostrar un poco de lo que se desarrolló previo antes de pasar a la parte práctica y demostrativa, a dejar un poquito de lado, ¿no? El archivo. Que pues bueno, se nos dice que los pasos principales, pues bueno, la parte de instalar el Jack y el Bison. Para la parte de la instalación de para la parte de instalación de Jack, pues bueno, ejecutamos un sudo apt install bjack. Esta instancia de Jack, pues bueno, es una instancia clásica, ya que se nos dice que, pues bueno, de manera directa, de manera formal, Jack fue reemplazado por Bison, pero bueno, se puede encontrar esta versión clásica de hace muchísimo tiempo en pues, los sistemas gestores de paquetes, ¿no? que tiene Debian. Es otra de las benevolencias de trabajar con un sistema Linux para este tipo de cosas. Y pues bueno, de manera opcional, pues bueno, ejecutamos la versión y pues vemos que estamos trabajando con la versión 2.0. Para esto además pues vamos a trabajar con una carpeta o directorio específico para esto. Entonces pues bueno, se crea en primera instancia la carpeta LIA2 por lenguajes y automatas 2 y una subcarpeta, subdirectorio llamado Jack. Entonces pues bueno, ya pasándonos directamente al entorno, bueno, aquí tengo la eliminación justamente de Bison, ya que parte de lo que quería comentar en esto y que pues no está ahí en la práctica, pero pues bueno, comentándolo, ya que Bison es el reemplazo de Jack, pues bueno, hay unos problemas con la gestión de sus paquetes internos que hacen que al tener instalado Jack, al tener instalado Bison, cuando tú quieres correr un programa en Jack, la sintaxis no la detecta como si fuera la correcta y no te deja pues compilarlo y ejecutarlo de la manera adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, ya como buena parte de esto pues ya lo tenemos. Pues bueno, podemos hacer una ls para listar lo que tenemos, que es un archivo ejecutable, que es, bueno, le pusimos parser porque son la manera en la que se les llama, ¿no? A los analizadores sintácticos. Es el ejecutable que ya fue generado, pero pues igual ahorita vamos a hacer todo el proceso. De igual manera, el parser.jack es justamente el archivo Jack que nosotros generamos previo a todo esto. Y estos otros que se generan durante el proceso, ya veremos cómo se genera el y.tab.c y el y.tab.h, que es como una nomenclatura genérica para todos los archivos generados a partir de un archivo Jack, que pues, bueno, da un poquito de incompatibilidad al momento de tener varios archivos Jack en una misma carpeta, porque pues bueno, unos van a ser reemplazados por otros, sobre todo sus archivos intermedios, que son estos. Y pues bueno, también el y.output, que pues bueno, esto es un poquito más en términos de depuración. Pero pues bueno, como les mencionaba, pues ejecutamos nuestro editor de texto para poder verlo un poco más a detalle. Y pues bueno, aquí tenemos justamente nuestro archivo parser.y, nuestro archivo Jack, en donde para este primer ejemplo pues vamos a hacer la definición de una gramática que nos permite el reconocimiento de una estructura en donde tenemos 4 símbolos terminales, que son las letras para formar un hola, que es la H, la O, la L y la A. Y la caracterización de esto es que nos permite escribir olas en donde la cantidad de O's son, pues bueno, infinitas. O sea, puede repetirse la cantidad de veces que se necesite, siendo esta una o más veces, 0 no. Entonces, pues bueno, para esto tenemos cómo se definen inicialmente los tokens, la H, la O, la L y la A. Y pues bueno, en la siguiente sección, como ya habíamos visto,
tenemos una parte que nos permite incluir, bueno, varias secciones que tienen compatibilidad con C en caso de que lo querramos y lo necesitemos utilizar. Entonces, pues bueno, justamente esta es una inclusión de C para tener entradas, inputs y salidas, outputs, en C, y pues tenemos definiciones, ¿no? Hacer una definición para cada una de las letras de nuestros símbolos terminales. Del mismo modo, el método gglex, que bueno, en la parte que encontré de Jack, no lo encontré tan directo en los ejemplos que estuve recorriendo para la parte de Bison, pero bueno, en la parte de Jack lo que vi es que pues bueno, tiene una sección en la cual puedes pues incluir justamente la parte de tu analizador sintáctico. Digo, tu analizador léxico. Obviamente el análisis sintáctico pues bueno, requiere de un análisis léxico previo. Es por eso que están tan relacionadas de la mano. O sea, podemos utilizar, sí, Flex por su cuenta porque nos quedamos simplemente en la parte del análisis léxico. Pero para utilizar Jack o Bison, ocupamos de manera obligatoria tener un previo análisis léxico por medio de Flex. Pues bueno, herramientas que se pudieran parecer y pudieran tener compatibilidad. Pero bueno, estas son las directas. Entonces, pues bueno, se puede generar un archivo aparte, que es cosa que veremos con Bison, con la parte del analizador sintáctico, con la terminación de Flex o Lex, que es el punto L, o en este caso, integrarlo dentro del mismo archivo. Es por eso que se define este método gglex, en donde para este caso, pues bueno, se hace igual uso del lenguaje C para hacer la conversión de que, bueno, en este caso vamos a traducir cadenas de olas, sin importar si son mayúsculas o minúsculas las combinaciones de los mismos. Entonces, pues bueno, en torno a esto, dependiendo de lo que se nos dé como entrada, pues se van a ir retornando estos que corresponden a los tokens que ya fuimos generando. Dicho entonces, pues bueno, también tenemos un método que es el ggError, que también es en la parte que habíamos visto, ¿no? El manejo de errores, que pues nos permite decir, ¿sabes qué? Cuando una parte no es reconocida, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pues bueno, para este caso imprimimos una cadena que nos dice, o un mensaje que nos dice que la expresión de entrada no forma parte del lenguaje reconocido. Dicho entonces que la sintaxis es incorrecta, no entra, no se valida. En la siguiente sección pues ya tenemos las reglas gramaticales, que son dos, son simples de cierto modo, pero bueno, estructurarlas y que tengan coherencia, pues bueno, lleva obviamente su proceso de abstracción y demás. Entonces para esto, bueno, tenemos el intermedio, hola, que nos dice que bueno, va a componer de una H, esto lo dejamos pendiente, una L y una A, ya que esta O no es directa, no la pone directamente como si ya fuera terminal. Está indicando que directamente va a tener un terminal H, una L y una A. Que, pues bueno, es como en nuestras reglas de producción, tenemos caracteres que ya son terminales, pero al mismo modo tenemos caracteres que son no terminales, que es justamente letra O, ya que esta letra O es un no terminal que se puede reemplazar por otras cosas, como lo tenemos acá abajo. Ya que esta letra O puede ser simplemente una O, o por medio de este pipe se indica que también puede ser una letra O acompañada del mismo carácter no terminal o símbolo no terminal que se representa aquí por medio de pues, una cadena, una etiqueta, algo llamado letra-O. Y pues bueno, ya volviendo acá, esto nos va a indicar que pues bueno, esto si vamos es recursivo, nos indica que puede haber una cantidad de O's desde una hasta infinito, por así llamarlo. Entonces, pues regresando, si esta cadena se cumple, pues bueno, se nos va a regresar un mensaje que nos diga que la expresión introducida es parte del lenguaje reconocido. Finalmente, pues bueno, solo se usa, solo se hace uso, como mencionó Barrera, del método main para pues ejecutarlo, el cual ya manda llamar al ggparse y pues bueno, el retorno es 0 necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, como les dije, pues la parte del editor de código, pues es más que nada para tener un poquito más de facilidad al escribir y pues todo esto que, bueno, es pequeño en este caso, son simplemente 50 líneas, pero en caso de otras cosas, y como veremos también con Bison, que igual es un ejemplo consistente, hay ejemplos mucho más largos, pues bueno, sería un poco más complicado hacer todo esto a pura manita, ¿no? En block. Entonces, pues bueno, nos pasamos de nuevo a la parte del sistema operativo,
donde ya vimos que pues tenemos este archivo, el parser.y. Entonces, todo el tratamiento que vamos a hacer es por medio de comandos en este caso. Obviamente, al ser un sistema basado en Linux. Entonces, pues, bueno, vamos a ejecutar nuestro primer comando, lo tengo por acá arriba, que es justamente utilizar el comando jack, indicando el archivo que es el parser.y y un "-d". Entonces lo ejecutamos y bueno, no se ve que haga mucho y no vamos a ver el gran cambio, que básicamente lo que hace esto es generar estos dos archivos, el y.tab.c y el y.tab.h, los cuales su nomenclatura es específica. Para cualquier archivo de jack que tú ejecutes de esta manera, va a generar estos mismos dos archivos. Por eso digo, si tienes dos archivos de jack, aunque se llamen distintos propiamente, van a seguir generando estos archivos intermedios con el mismo nombre. Entonces, pues bueno, genera un poquito de incompatibilidad de tener diferentes analizadores sintácticos, bueno, al menos estos, en una parte intermedia. El siguiente paso para esto es utilizar pues bueno, la parte del compilador de C para justamente hacer referencia a este archivo, al g.tab.c. Aquí la parte de parser es simplemente el nombre que ya le vamos a dar a nuestro archivo ejecutable. Y pues bueno, se añaden las opciones "-o" y "-ll". En este caso es, bueno, si han interactuado seguramente con esto, habrán visto que tenemos diferentes tipos de señalizaciones, errores, warnings y éxito, ¿no? Entonces, pues si tienen experiencia con esto, con desesperarse con los comandos, pues sabrán que, por ejemplo, tener un warning es pasable, o sea, te está avisando de algo que está ocurriendo internamente, pero no siempre te va a afectar. Si tienes un error, ahí sí, pues bueno, hay que buscarla, ¿no? Y aquí sí es cosa importante lo que les decía, la parte de Bison, si lo tenemos instalado de manera simultánea, al momento de compilarlo, sí marcaba errores porque estaba detectando una sintaxis más equiparada a lo de Bison, que tenía algunas diferencias, ¿no? Entonces, pues bueno, ya una vez compilado, lo que se genera en este caso es el parser, que es un archivo ejecutable. Pero bueno, antes de ejecutarlo y ponerlo en demostración, pues vamos a visualizar, ¿no? Ok, nosotros, pues bueno, ya vimos lo que nosotros definimos por medio de la gramática en el archivo del archivo jack, ¿no? Que es relativamente sencillo a cierto punto. Si tienes experiencia con la programación, pues ya tienes una noción de poder entenderlo, de poder estructurarlo, modificarlo, etcétera, ¿no? Y dirás, ok, 50 líneas, pues bueno, es algo más o menos para generar esto. Bueno, ¿qué tanto nos estamos ahorrando? Pues eso lo vamos a ver si nos metemos, bueno, de hecho lo podemos ver, de hecho, desde el entorno para verlo mejor, que pues bueno, estos archivos en C es lo que genera el jack. El jack nos hace toda la chamba para evitarnos todo esto, que ya vemos que es muchísimo más. Con unas 50 líneas que nosotros definimos a partir de una gramática, todo el código del analizador sintáctico que se utiliza está aquí, que son, bueno, si bajamos hasta abajo, que ya se ve en la previsualización que es bastante, pues vemos cómo nos estamos ahorrando más de 1200 líneas, que es muchísimo. Con lógica y sintaxis de C, que seguramente no conozcamos del todo, que podemos entender algunas partes y algunas no, pero bueno, viendo cómo aquí hay manipulaciones, por ejemplo, en este caso de la pila, pues bueno, ya son estructuras bastante complejas, avanzadas y que echártelo a mano es tarea complicada, ¿no? Hay partes que se mantienen, como las definiciones, como las estructuras que definimos y demás, pero bueno, conforme más vamos bajando, menos vamos entendiendo seguramente. Entonces, pues bueno, Jack nos ahorra todo esto. Entonces, pues bueno, ahora sí, regresamos para hacer la ejecución por medio del punto diagonal y el nombre del parser, que en este caso se llama parser también, para echarlo a andar. Entonces, pues bueno, dijimos que va a validar cadenas de olas con una cantidad mayor a 1 de os, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mandamos un hola común y corriente, pues bueno, lo va a aceptar sin ningún problema. Es la cadena mínima que pudiéramos obtener. Pero pues bueno, podemos empezar a hacer las modificaciones. ¿Qué tal si le agregamos simplemente 3?
letras OS, pues bueno, igual lo va a aceptar. Y no es de que le estamos diciendo, ok, hice el ejemplo para una, dos, tres os, no. O sea, esto escala por medio de la gramática que se le indicó y no importa la cantidad de letras os que se le agreguen, lo va a seguir reconociendo. No obstante, cuando ya ocurre algo que sale de la regla, como por ejemplo, que decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a poner H, hola, o sea, es una doble H al inicio, pero sigue conteniendo el hola, dirás, ¿puede? ¿No puede? Pues bueno, lo mandamos y vemos que no, o sea, esa H duplicada hace que se salga del lenguaje. De igual manera, si ponemos inclusive ponemos varias O's que debería reconocerlo, pero al estar agregando más de una letra que no concuerda como es la letra L, pues bueno, igual nos dice que no forma parte de esta parte de este análisis que, bueno, como ya pudimos observar, nosotros lo declaramos por medio de una gramática con pocas líneas y gracias a Jack se nos define todo este archivo que es bastante complejo, tedioso y que, bueno, nos ahorra muchísimo trabajo, ¿no? Es una gran herramienta. Entonces, pues bueno, pasemos, dicho esto, a la parte de Bison. Aquí, bueno, en la práctica se ve, ¿no? Un poco más a detalle cómo es que se maneja esto. Pero pues bueno, esto se puede ver en los archivos adjuntos que tendrá, ¿no? Entonces, pues bueno, para la parte de Bison es cosa bastante similar, como ya dije, creo que, bueno, lo que mayor cambia es, número uno, claro, el nombre, y dos, ya que es una novedad, es una actualización, es un reemplazo, pues bueno, tiene cosas optimizadas y que tiene una sintaxis ligeramente diferente que se tiene que considerar. Entonces, pues bueno, para esto, pues igual la instalación pues se hace por medio de sudo apt install bison, lo cual de hecho ahorita vamos a tener que hacer, ya que como les mencioné, el bison tuvo que ser eliminado mientras estamos utilizando Jack, porque si no, no nos dejaba proceder con pues la sintaxis adecuada de Jack, ¿no? Se chocan los paquetes, cosas similares como por ejemplo cuando tenemos, no sé, un MariaDB con un MySQL, que es lo mismo, bajo otro nombre, bajo otra versión, llamémosle, y chocan, ¿no? Puertos y demás paquetes. Entonces, pues bueno, vamos a hacer la instalación justamente para ver cómo es. Vamos a cambiar a la carpeta de Bison para esto. Entonces, pues bueno, vamos a hacer un sudo apt install y pues Bison, ¿no? Especificándolo. Ingresamos la contraseña, se descarga bastante rápido, no son paquetes realmente muy pesados y pues ya está instalado. Esto de hecho lo podemos comprobar haciendo un bison menos version. Y pues bueno, vemos que en este caso, obviamente es más actual, es un reemplazo, pues tenemos versiones un poquito más alta, ¿no? Tenemos una versión 3.8.2 y pues bueno, esa es la versión que descarga por defecto, puede que haya alguna mayor, pero bueno, es la que descarga, ¿no? Entonces, pues bueno, para este caso, igual aquí, en nuestra carpeta de Bison, tenemos los archivos que, bueno, al estar desarrollando la práctica antes de hacer el video, pues bueno, se fueron generando, ¿no? Así que pues de igual manera vamos a cerrar nuestro editor para la carpeta que teníamos y vamos a abrir pues la carpeta pertinente, ¿no? Para Bison. Entonces, pues bueno, había hecho un intento inicial con una gramática para identificar palíndromos, que fue de hecho algo que referenciamos en nuestra actividad pasada, en la parte de árboles de derivación, basados en gramáticas libres de contexto y también parte que especificamos en la clase, inclusive que comenté mismo, palíndromos o balanceo de paréntesis, ¿no? Ejemplos bastante clásicos, pero igual por las mismas incompatibilidades, no había errores al momento de la compilación. Entonces, pues bueno, basándonos en otro ejemplo, cambiándolo un poquito quizá, pues bueno, hicimos algo más ad hoc a lo que requiere, a lo que utiliza Bison, que es por ejemplo, en este caso, como ya había mencionado, podemos manejar un analizador léxico separado o junto en el mismo archivo. En el ejemplo pasado vimos cómo estaba incrustado, ¿no? El código del lex dentro del mismo código de Jack. Para este caso los tenemos separados justamente por eso, como habrán visto en la práctica, como se habrá visto en la práctica anterior, pues tenemos un archivo parser.l. No tiene mucho sentido llamarlo parser, ya que per se no es un parseador, no es un analizador sintáctico, pero es lo que nos va a ayudar, ¿no? A la construcción del parser. Entonces, pues bueno, esa es la sintaxis basada en lex que vamos a ejecutar por medio de flex.
que pues bueno, es para definir, ¿no? Por medio de expresiones regulares, eh, cómo reconocer un número, cómo reconocer un alfanumérico y pues bueno, algunas instrucciones derivadas de esto, igual eh, con algunas inclusiones, ¿no? Del lenguaje C con el que se apoya todo esto. Y pues de igual manera, ¿no? Algunos métodos del mismo formato para desplegar errores, para hacer ciertos retornos que son necesarios y obviamente referenciando un archivo que se va a generar que, pues bueno, es el que vamos a ver, ¿no? El parser.tap.h, que esto cambia un poquito la sintaxis como habíamos visto antes. Los archivos generados tras la ejecución de Jack tenían el mismo nombre, tenían la misma nomenclatura, siempre era y.tap.h o y.tap.c. En este caso, nos va a permitir un poquito más de compatibilidad al permitir que el propio nombre del archivo sea incrustado aquí. Si tenemos un parser.y, pues bueno, tendremos un parser.tap.h. Si tenemos en el caso de acá, el otro ejemplo que era palindromes, .y, no sé si se dice así. Pues bueno, al momento de generarlo, pues bueno, vamos a tener bueno, el nombre del archivo, tab.c, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos nuestro archivo, de Flex en adición. Y ahora pasamos al archivo propio de Jack Bison, como lo queramos llamar la nomenclatura, pero pues bueno, que a final de cuentas es un .y. Es la nomenclatura original clásica que utilizaba Jack y que pues obviamente utiliza Bison al ser una mejora, ¿no? Del mismo. Entonces, pues bueno, vemos como aquí cambian un poquito las estructuras, como la definición de los tokens no es necesaria del todo de manera, ¿cómo se le dice? De manera explícita. Puede ser algo implícito que el mismo Bison genera. Pero pues bueno, de igual manera nos estamos exfiliando, como podemos ver, con C para pues definir esto. Tenemos las inclusiones, el método gglex, ggerror, que en este caso pues, bueno, los tenemos vacíos a cierto modo. La generación de tokens en un cambio de lugar. En el otro archivo los teníamos hasta arriba y eran auxiliados por el definition de C, pero en este caso pues únicamente utilizamos su definición por medio del token para indicarlos, pero pues no es necesario por medio del código C que hacíamos en el gglex indicar su definición y su valor, ¿no? De igual manera tenemos la parte de type que habíamos visto, ¿no? Como estas cabeceras podemos referenciar a lo que es un nombre de tipo string o un number de tipo numérico. De igual manera, otras cosas que vi que, bueno, permite estructuras más avanzadas como son las uniones. Las uniones, pues bueno, estructuras, ¿no? Obviamente de datos en el que podemos almacenar información de varios tipos. En este caso tenemos una unión de un carácter con un entero para interactuar entre sí. Y pues bueno, ya en la parte de las reglas tenemos que se va a hacer un análisis para la estructura de un programa. La estructura de un programa se nos dice que este prog va a tener algunos statements, algunas sentencias, vaya, y estas sentencias, esos statements van a estar formados a su vez, ya sea por nada o por un statement, un semicolon y otro statement. Como vimos aquí, bueno, perdón, es en plural, son statements. Como vemos aquí, pues bueno, esta parte es reiterativa, es cíclica, el nombre propio con la última parte. Y la parte del statement es la que se va, ¿no? A extender un poquito más, donde podemos ver que puede tomar un string, un número o algo más, ¿no? Para la parte del string, en vez de decir que ha sido validado, pues bueno, le vamos a decir una cadena donde dice, ¿sabes qué? Pues has ingresado un string o has ingresado un número, respectivamente, e imprimirlo de la misma manera, a ver cómo podemos recuperar esos parámetros y mandarlos, ¿no? al usuario con el formateo pertinente. Y pues ya la parte final, aquí sí son definidos porque si es necesario, pues la parte del ggError para definir un mensaje, ¿no? de salida, y el main, que pues es pues el punto de partida, ¿no? Para poder ejecutar el ggparse y demás. Entonces, pues bueno, para esta parte regresamos ya una vez considerando esto como nuestro archivo principal,
parser.y, pues vamos a ejecutar una serie de comandos bastante similares a lo que fue Jack, ¿no? Entonces, para este caso, pues bueno, primero, lo primero que vamos a hacer es interactuar, pues bueno, con el archivo parser.y y el archivo parser.l. Primero vamos a hacer la parte del análisis sintáctico, como es obviamente su orden. Entonces vamos a ocupar la parte del comando flex, -l, y el nombre de nuestro archivo flex, que sería el parser.l. Entonces lo ejecutamos y al momento de hacer esto, como ya dije, no hubo ningún cambio ya que fue generado previamente, pero este nos va a generar nuestro archivo lex.yy.c, que también es un C que nos permite hacer, generar la parte del analizador léxico, perdón. Ahorita los vemos más a detalle en el entorno, pero pues bueno, de momento pasamos a la siguiente instrucción, que ya sería por parte de Bison, utilizar el comando Bison directamente, y le vamos a dar un "-db". La B realmente no es necesaria. Esta solo es justamente para ver el traqueo de los procesos y en caso de que haya errores, seguirlos, pero bueno, lo ponemos, ¿no? Por parte de costumbre. Y ahora sí va a ser sobre el parser.y, que sería nuestro archivo originalmente o de manera clásica Jack, o en este caso, nuestro archivo Bison. Entonces lo ejecutamos. Para este caso, pues bueno, no... como ya mencioné, se generan estos archivos que vemos que tienen la misma estructura, un tab.c o un tab.h, pero en este caso sí toma la nomenclatura correspondiente al nombre de nuestro archivo inicial, que era un parser.y. Entonces toma este nombre y pues lo concatena, ¿no? Para poder tener un poquito más de compatibilidad con todo eso. Finalmente, pues bueno, de igual manera tenemos que hacer la compilación en donde indiquemos, ¿sabes qué? Pues tenemos estos archivos de C, bueno, no, sí. Entonces, pues bueno, tenemos un gcc con la opción -o. Vamos a indicar el nombre de el archivo ejecutable que queremos, igual va a ser un parser. Y pues vamos a indicar dos cosas. Una, el código de C del Jack o Bison que se generó, que es el parser.tab.c, que ya vimos que es lo que nos genera todo al abrir los archivos. Y también vamos a indicar la parte de nuestro analizador léxico, que es lex.yy.c. Entonces lo ejecutamos. De igual manera vemos que se podrían presentar o no pues warnings, errores. En este caso no hay errores, es lo que pero tampoco hubo warnings, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de poder ejecutarlo, pues vamos a pasar nuevamente a nuestro entorno para poder visualizar, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que se genera en nuestro analizador léxico. El código de nuestro analizador léxico, antes de ser compilado en un ejecutable junto a nuestro analizador sintáctico, pues bueno, es todo esto. Lo que nosotros definimos en menos de 30 líneas, se transforma y nos da la ayuda por medio de la herramienta para definir algo que en este caso es mucho más largo. O sea, se ve igual que podría ser algo más corto, pero esto ya está alcanzando casi las 2000 líneas de código, que, como ya dije, es código con el cual no estamos familiarizados y que pues bueno, nos hace una gran simplificación. Del mismo modo, pues también el parser.tab.c, que es la parte de Bison. Aquí podemos ver cómo inclusive se añaden comentarios, ¿no? Para la documentación, toda situación de que es open source, y pues bueno, siempre hay que hacer esa publicidad, ¿no? Y pues bueno, parte de lo mismo, cómo se hace toda la definición en este caso, 1200 líneas, cosa similar a lo anterior, con cosa igual de 50 líneas. Todo el trabajo que nos ahorramos, toda la lógica, todo el desorden que sería hacer esto, ¿no? Y pues bueno, una vez que ya tenemos esto, regresamos para acá, ya tenemos nuestro ejecutable, listo. Entonces, pues bueno, lo vamos a llamar por medio de la misma manera, como hacemos acá. Y en este caso, pues bueno, ya lo mandamos llamar. Y pues vemos que la estructura de este caso era para poder pues identificar, ¿no? Algunas sentencias de lo que son cadenas y números.
con su respectiva sintaxis. Pero pues bueno, para hacerlo de manera clarificada, para no extendernos tanto, pues bueno, podemos ver como por ejemplo un 45 que fuera a ser declarado que tiene que llevar precedido. Bueno, vemos que en muchas ocasiones tiene que ir precedido por, bueno, un identificador de nombre para una variable, un signo igual, etcétera. Pero bueno, para este caso, simplemente queremos hacer la identificación de que hay números, cadenas y cosas que no están reconocidas, pero que igual tenemos un delimitador, como en programación, de un punto y coma. Entonces, aquí ocurre algo raro. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ok, no sé por qué la primera ejecución salió eso, pero pues bueno, al volver a ejecutarlo no hubo ningún cambio en el ejecutable. Pues bueno, vemos como así, pues no reconoce, ¿no? Que el 45 es un número entero, bueno, es un número, vaya. Y pues se nos despliega en pantalla diciéndonos, ¿no? Que forma parte de esto. Con cualquier número, igual que podemos ingresar en la combinación pertinente, siempre y cuando tenga su delimitador final, lo va a estar reconociendo, igual con cadenas. No va a reconocer precisamente que un hola tenga n cantidad de alguna letra, pero pues bueno, la combinación que tú definas, pues bueno, la va a reconocer como un string y lo regresa. Pero quizá aquí no se ve quizá más la parte léxica que te dice, ¿sabes qué? Es un entero, es un string, pero pues bueno, realmente de manera paralela está haciendo con la parte sintáctica de validar si es válido. Vaya la redundancia. Porque pues bueno, digamos que queremos meter algo que no está especificado en la gramática, algo que no tiene lógica para su sintaxis, como es un arroba, igual lo delimitamos con un punto y coma, y pues bueno, en este caso sí se nos demuestra cómo se nos dice que bueno, es otro tipo de entrada. De hecho, aquí hasta rompo el programa porque marca otro tipo para el arroba y otro tipo para el punto y coma, que no lo está tomando ya como simplemente como delimitador, sino también como parte de la cadena. Pues nos dice que pues ocurre un error de sintaxis, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos cómo esta parte se valida si es correcta la sintaxis, si no es correcta la sintaxis, a partir de las reglas que pues nosotros definimos en nuestro archivo y que pues bueno, gracias a Bison en este caso, pues se genera todo el código para nuestro analizador sintáctico y pues bueno, podemos terminar con esa parte, ¿no? Parte pues igual de lo que queda de la práctica, pues bueno, es más ejemplificación, todo lo que se fue desarrollando, explicado paso a paso. Y pues bueno, por esa parte sería todo. Como ya mencioné, el único inconveniente que pudiéramos ver aquí es que en caso de que queramos estar navegando o trabajando entre ya sea Jack o ya sea Bison, pues bueno, tenemos que considerar cuál instancia tenemos instalado. Si están los dos, seguramente nos va a generar una incompatibilidad entre uno y el otro. Más que nada, en el caso de Jack, ya que al tener a Bison como versión más reciente, pues bueno, hay cosas que lo están como acosando, ¿no? De algún modo. En el caso de Bison, pues bueno, no parece ser afectado por la existencia de Jack, ya que pues bueno, está basado en y tiene mucha mayor precedencia. Y pues eso, sería todo por esta parte. Esperamos que el desarrollo de la práctica en los diferentes puntos realizados haya sido satisfactorio y pues sería todo.